Bien, vamos ahora a meternos en lo que respecta a circuitos con señales, ¿sí? Cuando uno habla de señales, habla de tensiones o corrientes variables en el tiempo, cuyos valores, a medida que el tiempo transcurre, cambian. Y que de alguna manera la forma en la que van cambiando esos valores de tensión o de corriente están representando algún tipo de información. Por eso se habla de señales eléctricas. Una señal eléctrica entonces es un valor de tensión o de corriente que varía en el tiempo y esa variación de alguna manera está representando algún tipo de información. Por ahora nosotros vimos que había generadores de tensión y generadores de corriente, ¿sí? Dentro de los generadores de tensión o de corriente los había de corriente continua o de corriente alterna. Por lo tanto, respecto de corriente continua, nosotros hasta ahora trabajamos siempre con este generador. En el caso del generador de tensión plana, donde lo que se podía observar es que la tensión entre los terminales de este generador a medida que el tiempo transcurría era siempre la misma, ¿sí? O sea, si yo lo veía en el tiempo, lo que iba a ver era que en un instante, por ejemplo, en un instante t sub 1, vamos a llamarlo de alguna manera, el valor de la tensión en este instante era este, ¿sí? O sea, B E t sub 1 era igual a B. Y en un instante cualquiera, t sub 2, el valor también era este. O sea, BE en t sub 2 es igual también al valor B. ¿Está? Estos son generadores de tensión continua plana. ¿Hay otros generadores de tensión continua? Sí. Por ejemplo, si a mí me hablan de este generador, donde me muestran acá algo así, me están hablando de un generador que se comporta de la siguiente manera. Están hablando de un generador que a medida que el tiempo pasa, su diferencia de potencial va en aumento linealmente para llegar a un instante en el cual cae para después ir en aumento linealmente nuevamente, después caer nuevamente, ir en aumento y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Bien, siempre llegando acá a una B máxima y acá a una B mínima, ¿sí? Y siempre un mismo tiempo T mayúscula llamado periodo que dura cada variación. ¿Está bien? Estos son generadores de continua. ¿Por qué? Porque este terminal siempre tiene más potencial que este terminal que tiene menos potencial.
Este otro generador que vimos al principio, el de continua plana, es equivalente también, a veces se lo representa de esta manera. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, así podemos seguir y encontrarnos con montones de generadores de continua diferentes. Por ejemplo, un generador de continua de onda cuadrada. ¿Cómo se va a comportar este generador? Me va a entregar a su salida, o entre sus terminales, una tensión que va a permanecer durante un tiempo en un valor mínimo y durante un tiempo en un valor máximo. ¿Sí? Durante un tiempo en un valor mínimo, en un valor máximo, y durante un tiempo en un valor mínimo. Y si me fijo el comportamiento completo entre ese valor mínimo y ese valor máximo, tiene una duración que se la suele indicar con la letra T mayúscula y se denomina periodo. Bien, acá volvemos a lo mismo. Este terminal siempre tiene más potencial que este terminal. O sea, la polaridad de los dos terminales de salida del generador no cambia nunca en el tiempo. ¿Sí? Lo que sí podemos empezar a hablar, podemos empezar a decir que ahora tenemos tensiones variables en el tiempo. Por eso pongo que esto es variable en el tiempo. ¿Está bien? Esta primera, su variación en el tiempo es 0. Las dos siguientes, su variación en el tiempo es diferente. ¿Sí? Pero estamos hablando de generadores de corriente continua. ¿De qué hablamos cuando hablamos de generadores de corriente alterna? Estamos hablando de generadores que lo que van a hacer es alternar su polaridad en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener este mismo generador que parece que fuese igual al de diente de sierra anterior de continua. Fíjense, lo voy a poner con B cursiva, la BE que va a variar en el tiempo. Y a este terminal, a uno de los terminales, lo voy a llamar vivo y al otro lo voy a llamar neutro, en lugar de llamarlo positivo y negativo. ¿Por qué? Porque este tipo de generador, al ser de alterna, lo que va a ocurrir es que va a alternar su polaridad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que su tensión de salida, a medida que el tiempo transcurre, va a variar entre un valor mínimo y un valor máximo de esta manera. Si se fijan, acá tendría el valor máximo y acá tienen lo que sería el valor mínimo. ¿Sí? Y también se va a repetir su comportamiento en el tiempo y de alguna manera a cada una de esas repeticiones se la llama periodo, se le indica con la letra T mayúscula. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con respecto a este generador que habíamos visto acá arriba, que era de continua y que de alguna manera tenía una variación de su diferencia de potencial de salida parecida? Que en ese generador
un terminal siempre tenía más potencial que el otro. En cambio acá, por momentos, el vivo, vamos a marcarlo con otro color. Desde este instante hasta este instante, si se fijan, este instante hasta este instante, el vivo tiene menor potencial y por lo tanto el neutro mayor potencial. ¿Por qué? Porque la tensión de salida, esta B, me está dando por debajo del 0, ¿sí? O sea, me está tomando valores negativos. ¿Y B qué sería? Y B sería el potencial del neutro, perdón, el potencial del vivo menos el potencial del neutro, ¿sí? Por lo tanto, si el vivo tiene menos potencial y el neutro tiene más potencial, esto me va a dar negativo en esa primera parte del tiempo. Ahora, si me fijo, durante esta otra parte de tiempo, acá me da positivo. ¿Por qué? Porque el B del vivo, el vivo pasa a tener más potencial y el neutro menos potencial. Por lo tanto, B durante todo ese tiempo es el potencial del vivo menos el potencial del neutro. El potencial del vivo, ahí lo tenemos, es mayor. El potencial del neutro es menor. Por lo tanto, esto me termina dando positivo porque a un número mayor le estoy restando un número menor. En cambio, a esta otra situación anterior, ¿qué tenía? Que el potencial del vivo era menor, el potencial del neutro era mayor, le estaba restando algo menor, algo mayor. Así que esto me daba negativo. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo de alguna manera por qué estoy diciendo que en este caso, a diferencia del de continua que vimos más arriba, ¿sí? Estoy hablando de una tensión alterna. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo sigo observando, en cada periodo voy a tener un tiempo que va a ser positiva la diferencia de potencial, y otro tiempo dentro de cada periodo que la diferencia de potencial va a ser negativa. Entonces, cuando yo veo eso, ¿qué es lo que veo? Veo que la polaridad de los terminales del generador se va alternando. De negativa pasa a positiva, de positiva pasa a negativa, ¿sí? Esa resta de potenciales entre el potencial del vivo y respecto del potencial del neutro me va cambiando, se va alternando continuamente en el tiempo. Por eso se llaman generadores de corriente alterna. De la misma manera podríamos llegar a hablar y tener un generador de corriente alterna cuadrada. Donde voy a hablar de vivo, donde voy a hablar de neutro, ¿sí? Simplemente a uno se lo llama neutro y al otro vivo porque al neutro es al que se lo toma como referencia para poder calcular la diferencia de potencia, ¿sí? Si yo hago eso, vamos a tener también un generador que cambia entre un valor máximo y un valor mínimo, donde durante un rato está en su valor máximo y luego se altera
se alterna a su valor mínimo, vuelve a su valor máximo, vuelve a su valor mínimo. La diferencia con respecto al generador de continua de señal cuadrada, ¿cuál va a ser? La diferencia va a ser que el generador de continua de señal cuadrada nunca alternaba su polaridad, porque los valores máximos y mínimos eran siempre positivos. En cambio acá el valor máximo es positivo, pero el valor mínimo es negativo. Bien, por lo tanto, si BE decimos es el potencial del vivo menos el potencial del neutro, nos vamos a encontrar otra vez que dentro de cada periodo en que se repite el comportamiento de la diferencia de potencial entre los terminales del generador, vamos a tener periodos o semiperiodos, ¿sí?, que me va a dar negativo esa diferencia que marcábamos ahí, y otros semiperiodos donde me va a dar positivo esta diferencia que marcábamos acá, ¿sí? O sea, durante cierta parte del periodo el terminal vivo tiene más potencial eléctrico que el terminal neutro, y durante otra cierta parte de cada periodo el terminal vivo tiene menos potencial que el terminal neutro. Bien, así podemos tener generadores entonces de corriente alterna. Estos serían generadores de tensión de corriente alterna que lo que hacen es variar de manera periódica a lo largo del tiempo la diferencia de potencial que entregan de diferentes formas. Por eso se habla de generador de señal de diente de sierra, que sería el primero, generador de señal cuadrada, que sería el segundo, los de abajo serían de corriente alterna, los de arriba serían de corriente continua, ¿sí? Son todos generadores de señal. ¿Por qué? Porque esas variaciones que vemos, esos valores máximos y mínimos, la cantidad de tiempo que dura el periodo, en el caso del diente de sierra, la pendiente, o sea, la velocidad con la cual cambia la diferencia de potencial, todo eso me podría estar hablando de algún tipo de información. Me podría estar simbolizando algún tipo de información. Y por último, uno de los tipos de señales, si no el tipo de señal más utilizado en electrónica, es el generador de alterna senoidal o cosenoidal. En el cual, como el nombre lo dice, la diferencia de potencial entre sus terminales va a variar entre un valor máximo, un valor mínimo, de acuerdo a cómo varía la función seno o la función coseno. El generador de señal senoidal o cosenoidal básico, si no se dice nada, tiene un valor de pico positivo y un valor de pico negativo, que son iguales en módulo, en valor absoluto.
hay un valor llamado de pico a pico. A esto se lo llama valor pico a secas. Y el valor pico a pico, por lo tanto, es 2 veces ese valor pico. ¿Sí? Después, decíamos, tiene este tipo de generador una variación cuya gráfica en el tiempo de su diferencia de potencial coincide con la gráfica del seno, del coseno o del seno o del coseno desplazado, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces acá también vamos a poder identificar el periodo, como identificábamos en las señales anteriores, que es desde un punto determinado hasta otro, luego del cual el comportamiento se empieza a repetir nuevamente. Puede ser desde ahí hasta ahí, puede ser desde acá hasta acá, ¿sí? Son ondas, son señales, perdón, no ondas, son señales de alguna manera repetitivas, ¿sí? Se puede medir desde ahí hasta ahí, se puede medir desde acá hasta acá. El periodo vale siempre lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que hay partes del periodo que toma valores negativos, la diferencia de potencial de salida, y otras partes donde toma valor positivo esa diferencia de potencial. Se llama senoidal o cosenoidal porque si yo miro la forma de la gráfica en cuanto al tiempo de cómo varía esa diferencia de potencial, es coincidente con la forma de la gráfica de una función seno o de una función coseno. Recordemos que la función seno y la función coseno tienen la misma gráfica pero desplazada. Recuerden que esta B es el potencial del vivo menos el potencial del neutro. ¿Está bien? Y es lo que durante medio periodo me está dando positivo y durante medio periodo me está dando negativo, y por eso se dice que es alterno. Bien, bueno, una vez presentadas entonces las señales, o lo que son señales, el concepto de señal eléctrica, podemos pasar después a otra cosa.